RTV Noticias, ahora 8 de la mañana, 49 minutos, Jairo. Tenemos contacto a esta hora con el hombre de las vías. Sí, don Walter Arangomer, para que nos haga un resumen apretado a esta hora, Luis Jafet, de cómo estamos para salir del Chocó hasta el interior del país. Después de este tremendo aguacero que ha caído. Sí, hombre, parece que estamos afectados en los dos lados, ¿no? En los dos lados. Me ha dicho Walter que la de Pereira se le está trabajando, pero el problema grave está en la que va a Medellín. Por eso lo hemos llamado para que él nos dé claridad sobre lo que está sucediendo a esta hora en la vía Medellín. Walter, buenos días, bienvenido a RTV Noticias. Cordial saludo para todos ustedes, señores, y a esta amable audiencia que están sintonizando y viendo RTV. Bueno, les informo sobre el estado de la vía que comunican Quibdó-Medellín, Quibdó-Pereira. La vía Quibdó-Pereira y la vía Medellín-Quibdó, cuya amanecen cerrada estos 2 días por deslizamiento de tierra. En la vía Pereira es en el sitio conocido como Peña del Olvido. Este sector está presentando deslizamiento de tierra constantemente por las lluvias que caen en los últimos días en ese sector. Pero la maquinaria ya está limpiando el sector para que los vehículos puedan continuar su marcha. Ya en pocos minutos pues quedará habilitada para que los vehículos puedan regresar o ir de un departamento al otro. La complicación la tenemos en la vía Medellín-Quibdó, en el sector conocido como el 17. En este sector, 3 días consecutivos llevamos con esta vía con deslizamiento de tierra. Todas las mañanas amanece cerrada. Antier, ayer y hoy han amanecido cerradas estas vías. Hoy tenemos muchas complicaciones en ese sector del Avenidero, el 17, donde el deslizamiento de gran magnitud, que habla aproximadamente, dice el ingeniero, que son por ahí 80 metros de longitud del deslizamiento de tierra. A pesar de que la maquinaria están trabajando arduamente desde esta mañana, desde las 6 de la mañana que empiezan trabajo, no ha sido suficiente porque la montaña aún continúa deslizando material, arrojando material a la vía, y esto ha complicado un poquito la situación de la limpieza del sector. Los ingenieros, los operarios solicitan a las personas que están en ese sector, mirando, esperando que la máquina limpie en el sector, y por favor se retiren del sector, se retiren del lugar, porque primero que todo, obviamente están presionando como a los operarios, las personas que están ahí haciendo el trabajo, y fuera de eso están en riesgo de que de pronto se venga una avalancha y puedan quedar atrapados. Hay que recordar que años atrás, en el sector conocido como el 20, aproximadamente unas 13, 14 personas perdieron la vida en este sector del 20, por lo mismo, porque no tuvieron esa prudencia de retirarse del sector y quedaron ahí al pendiente o ahí encima del sector donde la montaña venía deslizándose, y quedaron atrapados perdiendo la vida. Así que ojalá ellos tomen esto a bien y tengan un poquito de paciencia y se retiren del lugar, porque si no podemos nuevamente tener una nueva tragedia en ese sector, no lo quiera Dios. Entonces, esas son las recomendaciones que le podemos dar a todas las personas que se encuentran en ese sector o los que van viajando. Por favor, cuando vayan a viajar, cuando vayan a salir de viaje, anoten este número de celular para que ustedes tengan en cuenta, porque a veces me piden informaciones de la vía, el cual podemos darle oportunamente la información para cuando van a salir de viaje. Ese es el 312-640-2091. Le repito, 312-640-2091. Este es Walter Arango, el reportero de las vías. Ahí también me pueden ubicar en las redes sociales de Walter Arango en el Facebook o Taxi Noticias Quibdó, o a través de esta prestigiosa canal RTV, que es la que nos mantiene también bien informados. Walter, muchas gracias por su informe, hombre, muy valioso, y sobre todo en estos días que ha caído tanta lluvia aquí en nuestro departamento, y como lo dice usted, derrumbes que han sido constantes, no solamente de hoy, sino de hace algunos días de la semana anterior, y la gente, ahí está el número,
312-640-2091 para que todo aquel que vaya a viajar llame antes de salir de Quibdó, llame antes de salir de Medellín, antes de salir de Pereira y consulte el estado de las vías y sepan en qué momento deben de salir. Walter, muchas gracias. Sí, señor, es con mucho gusto. Feliz día para todos. Oiga, Luis Jafet, se potenció en el tema mucho más Walter Arango en la medida en que el vocero del Instituto Nacional de Vías aquí no puede decir nada. Absolutamente nada, pero recuerde usted que antes hablaban aquí los directores de Invías, ahora no. Y era muy acucioso el doctor Chamán, siempre muy amable con los medios. Bastante. Hasta que le cortaron alas desde Bogotá. Y entonces potenció a Walter, porque ¿a quién consulta la gente? ¿A Walter? A Walter, y mire, y por ahí derecho, porque mucha gente, no sé si a usted le ha pasado, cuando llega el fin de semana o llega el jueves, mucha gente llama a este servidor a preguntarle por las vías y hay que remitirlos Sí. a don Walter Arango, que es el que conoce y sabe cuál es la situación de las vías aquí en nuestro departamento. Claro, el director de Invías, de hecho, que también sabe. ¿Sí? Sabe cómo están las vías, siempre sabe, seguramente primero que el mismo Walter. Lo que pasa es que no puede salir a dar declaraciones. Entonces, No entiende, no solamente en el caso de Invías, Jairo. de toda esta entidad nuestra, Bienestar familiar, Procuraduría, casi la mayoría de las entidades. Fiscalía, hagamos un repaso aquí en estos minutos rápido de las entidades donde Mire, es un lío que los funcionarios digan algo. Fiscalía, Procuraduría, Invías, los delegados de Contraloría Nacional tampoco los oigo hablando nunca. tampoco hablan. Bueno, Invías, Bienestar Familiar, Sí, señor. y ya van 5 ahí. Súmele a eso que hay entidades, lo que pasa es que no recuerdo bien cuál de las dos es, pero por ejemplo, como la unidad de tierras tampoco le da usted información, lo Pero remiten no, a Bogotá. allá hoy hablando, bueno, no sé hoy, pero ya también hablaban, antes hablaban, no sé si hoy le hayan cortado alas también, pero hablaban. Entonces, son muchas las entidades aquí con asiento en nuestro departamento. Ahí rapidito No. hicimos 5. Y que las que decide es la jefe de prensa en Bogotá si habla o no habla y sobre qué debe hablar. Exactamente. Así es que muy fregado el tema porque unos profesionales nuestros en esos cargos, recibiendo a veces crítica de la gente, de nosotros mismos en ocasiones, pero con las alas cortadas, Sí, señor. sin autonomía de vuelo. Lo cierto es, vuelvo y repetimos, que quien quiera saber de cómo están las vías, sobre todo los fines de semana, que es cuando la gente viaja, puede Ya llamar todos al los señor días, hombre, Walter. la gente ya todos los días, no crea. Sí, pero usted sabe que Pero los llama fines usted de la que semana viene se el fin de semana. incrementan. Los fines de semana se incrementan la gente que sale de aquí de Quibdó. Llegamos a las 8:57 minutos, ya a punto de irnos, señor. ¿Algo más antes de irnos? ¿Cómo va el proceso de alternancia, hombre? ¿Cómo van los niños en clase? Hombre, me estaba quedando por fuera antes de que hablemos de la alternancia, el testimonio, hombre, del líder del litoral del San Juan, hombre. Mañana. Mañana, sí, mañana vamos a arrancar entregarle con ese ese testimonio. que es muy importante. Sí, Y para saber, para profundizar, qué es lo que está pasando realmente con el litoral del San Juan. Porque están saliendo noticias del litoral que no son muy buenas, no de ahora, sino de hace mucho rato. y sobre todo de parte del Estado, es quien debe de facilitarle En esta precisamente ocasión el Estado sí, a pero la han salido población. también de grupos al margen de la ley que operan allí. Ahora se le suma esta situación de un organismo del Estado como sería la Armada Nacional, lo que entraría a complicar mucho más el panorama de este municipio chocuano. Sí, señor. Vamos a tener esa información para mañana jueves y vamos a tener también una información más amplia de lo que sucede en Río Sucio. Así es, en materia educativa no están dadas las condiciones, dicen ellos, para arrancar el año escolar semipresencial en Río Sucio. Recuerde que esa también fue una queja cuando se iba a iniciar el reencuentro con los estudiantes por parte del comité de Belén de Bajirá. Inclusive ellos pidieron una cita con la procuradora que tenía fecha inclusive, pero que, como lo estamos diciendo, desde Bogotá fue aplazada. Una pregunta que voy a dejar ahí al aire. ¿Y dónde está la secretaria de Educación Departamental? ¿Cómo habla la secretaria? ¿Cómo es ella? ¿Ah? ¿Qué pregunta? Mire, a propósito de esa pregunta, hace un par de semanas
alguien que estaba en una reunión con ella, le pedí ese favor precisamente porque tenemos el número, nunca lo contesta, Si la un, hemos llamado, nunca secretario contesta. de Educación no habla cuando está comenzando el año lectivo, cuando habla, por Dios bendito. Es que eso no solamente cuando está empezando el año lectivo, Jairo, usted Digo, sabe si no que, habla, mire, si no habla en ese momento que es el más álgido y por las circunstancias de hoy, Luis Jafet, temas como la educación y como la salud son temas permanentes en los que debe estar sí, señor. hablando un secretario. Sí, señor. Es como si la secretaria de salud no hablara ahora que nos den las vacunas COVID. ¿Cuándo va a hablar? Si la educación no habla ahora que vamos a arrancar un año semipresencial, después de un año vuelven los estudiantes a clases, ¿cuándo va a hablar? No le conocemos la voz. Y me atrevo a asegurar, me atrevo a decir que ningún otro medio le conoce la voz a la secretaria de Educación, ¿no yo? Yo respondo por yo no meto la mano por los otros, porque como aquí manejan unas roscas, preferencias, unas roscas, entonces es por darle callar por otro lado. Aquí no le conocemos la voz. Esta emisión de hoy, miércoles 17 de febrero, la despedimos lanzando un SOS a la secretaria de Educación Departamental. Déjese para ver. Que pueda, sí señor, para Déjese que pueda oír. regalarnos una declaración, para que pueda contarle a los chocuanos qué pasa con el tema educativo en nuestro departamento, no solamente con el tema del reinicio de las clases, sino también con el tema de Belén de Bajirá, porque ha producido mucha noticia. Ustedes saben que Belén de Bajirá es un tema delicado en materia de educación para nuestro departamento, no solamente para Río Sucio. Así que SOS para la secretaria de Educación, quien la conozca, quien la sepa, a la oficina de prensa de la gobernación también, facilítenos ese puente con ella, hombre. Ese llamado suyo casi que parece quien sepa de su paradero tampoco. ¿Ah? El llamado suyo casi que termina es quien sepa su paradero, no, tampoco. No, sí. Usted sabe por qué va este llamado. Así pero que bueno, facilítenos ese puente, señores. 9 de la mañana, 1 minuto. ¿Algo más? No. A nuestros televidentes, muchas gracias por la atención en estas 2 horas de información. Los esperamos mañana jueves con lo que sucede en las próximas 24 horas en materia de noticias en nuestro departamento. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias.